San Lucas capítulo 1, versículo 30 al 38. Vamos a leer la palabra del Señor. San Lucas capítulo 1, versículo 30 al 38. Vamos a meditar sobre, yo le puse como tema a esta enseñanza de hoy, la oración de María, y lo vamos a ver cómo esta mujer obediente a las cosas de Dios. Versículo 30 al... Bueno, para entenderlo bien, leámoslo desde el 26. Desde el 26 al 38. Alguien está picando en el ojo. Bueno, vamos a... Dice la Escritura: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth está también, ella también ha concebido hijo en su vejez, y es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva de tu Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Amén. Sentados, queridos hermanos. Mire qué bonito esta lectura y la humildad de María. Y dice la Escritura que María halló gracia. María no podía comprender cómo el Hijo de Dios iba a formarse en ella, pero creyó que era su voluntad. Por eso dice la Escritura: llena de gracia, que así fuera. Y de inmediato, dice ella, se entregó en espíritu y alma y cuerpo, para que la voluntad de Dios se hiciera en ella como lo había dicho el ángel. Dice: y entonces el ángel dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Cuando el poder del Altísimo se detuvo para cubrir a esta sierva humilde, porque no es si nosotros fuéramos de esa humildad como fue María, quizá fuéramos tan llenos del Espíritu Santo, pero a veces en nosotros entra la soberbia, entra el orgullo, entra la vanidad y muchas cosas del mundo, por lo cual nosotros en nuestro diario vivir fallamos y no encontramos esa humildad que el Señor, y no somos de esa clase de humildes que el Señor busca en nosotros, porque el Señor dice: ser santos como yo soy santo. Entonces, cuando vemos el poder del Altísimo que vino, se detuvo sobre María, por eso dice: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado
Hijo de Dios. Ella podía verdaderamente decir: tu gentileza me ha hecho grande, porque es la gracia del Señor la que a nosotros nos hace grandes, porque somos inmerecedores de portar como, o de ser embajadores del Señor Jesús, porque muchas veces nosotros fallamos. Miren cómo dice la promesa, si vemos ahí en el versículo 30. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, deja de temer, María, porque has hallado gracia ante Dios. Porque has hallado gracia delante de Dios. Deja de temer. Concebirás en tu seno y darás un hijo, y lo llamarás su nombre Jesús. ¿Y qué dice? ¿Qué es el nombre Jesús? Es el Salvador del mundo. Vemos aquí que María halló gracia, no como una que lo mereciera, sino que la gracia de Dios, que es el favor, nunca es encontrado por aquellos que buscan algo debido. El don, la gracia de Dios es un regalo, es la vida eterna. Miren, y María preguntó ahí en el versículo 34, dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Tener a Cristo formado dentro de nosotros es tener la bendición sobre todas las bendiciones. Tener a Cristo formado en nosotros es algo tan maravilloso. Por eso es importante que Jesucristo se vaya formando en nosotros día con día, a través de la lectura, a través de la enseñanza. Y dice, María dice: pero ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Hay un versículo que dice: escucha, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová tu Dios. ¿Cómo será esto? No está en el hombre poder razonar en toda experiencia meramente humana. Es una cosa imposible. Es una cosa imposible para el ser humano. ¿Quién puede sacar algo limpio de lo inmundo? Solo nuestro Señor Jesucristo. Vemos ahí, si vamos ahí a la Escritura, allá cuando Nicodemo se acerca a Jesucristo, allá en el versículo 3 de San Juan capítulo 3, dice: es necesario nacer de nuevo. Nicodemo preguntó ahí, si vamos ahí a San Juan capítulo 3, versículo 3, dice la Escritura: respondiendo Jesús dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Aquí mire también, Nicodemo pregunta: ¿cómo puede ser esto? Dice: ¿cómo puede ser un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y miren cuál fue la respuesta del ángel ahí en el versículo 35. Vayamos otra vez a San Lucas. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahora nosotros preguntémonos, cuando no podemos hacer muchas cosas, ¿qué nos hace falta? Y la respuesta va a ser esta: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo te ayudará. A la pregunta de María: ¿cómo será esto? La respuesta de Dios fue el Espíritu Santo. ¿Cómo debe ser el Hijo revelado en mí? Veamos cómo el Señor Jesucristo ahora se revela en nosotros. Cómo el Espíritu Santo cómo el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo se está revelando en nosotros, y el Señor Jesucristo se va formando en nosotros. Busquemos Gálatas 1, 15 y 16.
Gálatas 1, 15 y 16. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Mire, cuando el Señor Jesucristo, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuésemos santos y sin manchas delante de Él, y reveló a su Hijo en nosotros. Eso es el que Jesucristo se va formando en nosotros cada día. Por eso, si vemos ahí en el libro de Efesios, Efesios capítulo 1, lo que estábamos leyendo ayer, dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Efesios 1:4. Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y mire, exactamente, sin duda, esa clase de persona fue María en su tiempo. Porque para que nuestro Señor Jesucristo estaría buscando en todo el país de Israel quién era digna de que el Espíritu Santo se posara en ella. ¿Quién era digna? Y encontró a María. Como tantas personas en el Antiguo Testamento vemos ahí, inclusive en la época de nuestro Señor Jesucristo, dice que estaba esta Elizabeth que había enviudado hacía 87 años, 85 años, y permanecía todos los días en el templo orando, todos los días, imagínense, todos los días. Cómo hay personas que se han entregado al Señor, y el Señor nos quiere de esta manera, porque el Señor nos escogió en Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El Señor nos ama tanto, por lo cual nosotros respaldemos ese amor con el que Él nos ha llamado. ¿Y para qué nos ha llamado? Para que alabemos su gloria, para que alabemos su nombre, para que adoremos, para que le bendigamos. Dice San Juan 4:23 que Él busca verdaderas personas, verdaderos adoradores que le adoran al Padre en espíritu y en verdad. El Espíritu, si vemos ahí, María preguntó, ¿y cómo será esto? ¿Cuál es la respuesta del Señor? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Cómo será esto cuando nosotros tenemos situaciones difíciles en nuestro diario vivir? Preguntémonos, ¿cómo voy a poder hacer esto? Y si nosotros nos humillamos delante del Señor, vendrá el poder del Espíritu Santo a obrar de una manera sobrenatural en nosotros. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. No es de hombres, ni de carne, ni de obras, ni por fuerza, ni poder, sino es por mi Espíritu, dice el Señor. Si vemos allá en Zacarías 4:6, ahí lo encontramos cuando Él dice que no es con espada ni con espíritu. Zacarías, ¿qué les dije? 4:6. Dice, entonces respondió Él y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es por obra humana, no es con nuestras fuerzas, no es como nosotros queremos, sino es por el poder del Espíritu Santo. Dice, no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Es con el Espíritu Santo. Por eso cuando María preguntó, ¿y cómo será esto? Dijo el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquel que cubría la creación en la antigüedad debe cubrirnos a nosotros. Aquel
que vivificó a nuestro Señor Jesucristo, vivificará también a nosotros. Miremos qué nos dice Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, 11. Dice la Escritura: y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mire, el Espíritu Santo. ¿Cómo será esto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo estará sobre nosotros si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. El camino de Dios para la salvación, ¿cómo es? ¿Cómo será esto? Tiene que venir el Espíritu Santo a convencernos de nuestros pecados, porque el Espíritu Santo es quien nos convence, el Espíritu Santo es quien nos enseña, el Espíritu Santo es el que vino en este versículo, vino sobre María a posarse de ella para engendrar a nuestro Señor Jesucristo. No es que ahí empezó a nacer Jesucristo, sino Jesucristo ya nacía desde antes del principio. Él es el Todopoderoso. Junior. Como gracia de Dios, no podemos comprarlo jamás. No lo merecemos. Pero la respuesta de Dios a tu pregunta acerca de cómo debe venir a tu corazón, el Espíritu Santo nos llena, el Espíritu Santo nos consuela, el Espíritu Santo es el que está en nosotros. Mire San Juan capítulo 3, versículo 5. San Juan capítulo 3, versículo 5, y dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vemos entonces el camino de Dios para la santificación. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo? Esto es como la salvación y la formación de una nueva naturaleza en nosotros, dentro de nosotros, y todo es por su gracia. La gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo es Dios quien obra en nosotros, tanto el querer como el hacer. ¿Cómo? Nosotros podemos decir, ¿cómo será esto? Como dijo María, ¿cómo será esto? María dijo, yo no conozco varón, ¿cómo será esto? Pero el Espíritu Santo, vemos ahí en Gálatas, en Romanos, que Él vivifica nuestro cuerpo y Él nos da vida juntamente con Cristo. Él, a través de su Santo Espíritu, obra de una manera sobrenatural en nosotros. Por eso la respuesta divina vuelve a ser la misma. El Espíritu Santo vendrá sobre nosotros. Las tormentas, las pruebas de la vida pueden arrancar a su paso muchas hojas, porque sí, cuando hay una tormenta caen muchas hojas, pero y todas las hojas que caen regularmente son secas. Todas las hojas que caen son de nuestro carácter exterior. Pero no hay nada como el surgimiento de una nueva vida para despojarnos de la vieja vida que llevábamos y ser llenos del Espíritu Santo. No hay nada mejor como cuando el Señor nos poda. Cuando el Señor, quizá esa poda muchas veces va a doler, porque pueden ser que son amistades, familiares, personas que queremos, o hábitos que tenemos, costumbres que tenemos, pero el Señor nos va a podar para que seamos llenos del Espíritu Santo. Y mire, lo dice Efesios 5:18. La palabra de Dios nos dice que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución,
en lo cual hay locuras. Y ya cuando uno está ebrio, pues hace disparates, dice cosas y muchas veces dice uno que no se acuerda. Bueno, los que lo han hecho cuentan de esa manera, pero dice la palabra del Señor, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Si nosotros queremos vivir esa vida que le agrada al Señor, como esa vida que encontramos aquí, que de María, que le agradó al Señor, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Por eso dice, antes sed llenos del Espíritu Santo. Y encontramos, cuando ya somos llenos del Espíritu Santo, encontramos el camino de servicio a Dios. A todos nosotros, a todas nuestras preguntas en cuanto a cómo seremos hechos fructíferos delante en la obra del Señor, dice la palabra del Señor que tiene solamente una respuesta: el Espíritu Santo en mí, dice el Señor, se encuentra, y solamente los que viven bajo la dirección del Espíritu Santo son los que dan fruto. ¿Cómo glorificaremos a Dios con nuestro cuerpo y espíritu? El poder del Altísimo te cubrirá. Cuando nosotros, yo quiero agradarte, Señor, ¿cómo te voy a agradar? Mira cómo soy. Pero viene el Espíritu Santo de tal manera que nos encuentra en esa humildad, en esa situación de vida, de desear al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, como dice la Escritura, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, sino que lo deseemos con todo nuestro corazón, y el poder del Altísimo nos cubrirá. Como vasos debemos ser llenos con el Espíritu y con el conocimiento de su verdad. Como instrumentos debemos ser limpiados y totalmente entregados a la voluntad del Señor. Y como agentes actuamos en su nombre para su causa, porque recordemos que nosotros somos embajadores del cielo aquí en la tierra. Nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra, porque a nosotros ahora se nos ha dado el privilegio de reconciliar al mundo. Jesucristo estuvo reconciliando al mundo, pero ahora a nosotros se nos ha dado ese privilegio de reconciliar a los hombres con Dios, porque por eso fuimos nosotros enviados. Cuando el Señor nos dijo, por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros tenemos, ¿y cómo lo podemos hacer? El poder de Dios se posará sobre nosotros, el Espíritu Santo vendrá con nosotros y no estaremos solos. Miren qué nos dice San Mateo 28, ahí este versículo que le estaba diciendo. Ya vamos a ir terminando, ya nos queda unos 4 o 5 versículos más y terminamos. San Mateo 28, 19 y 20, dice la Escritura. San Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mire, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Lo dice 2 Corintios 5:20. 2 Corintios 5:20 dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dice, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Miren cuánto nos ama el Señor a nosotros, que nos ha dado ese privilegio de ser embajadores de Cristo, embajadores del Rey de Reyes, embajadores de los cielos. Qué privilegio es para uno, ¿verdad? Que nos nombren embajadores de nuestro país, que representamos a nuestro país en otro país. Y dice, es que soy el embajador, soy el cónsul, y empezamos ahí, quizá la gente se enorgullece,
pero en este caso nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. En nombre de Cristo, el Señor nos manda a reconciliarnos. El Señor manda a que nosotros reconciliemos y llevemos la palabra de Dios a toda persona. Volvamos otra vez a San Lucas, al libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 38. Miren qué bonita, como en el versículo 38 dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cuántas veces nosotros hemos podido decir así? Hágase conmigo, Señor, conforme a tu palabra. ¿Por qué? Porque el Padre Nuestro nosotros muchas veces lo sabemos de memoria y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en los cielos, que se haga aquí en la tierra. Pero al final nosotros terminamos haciendo nuestra propia voluntad. Y en cambio María dijo: he aquí la sierva de tu Señor. He aquí, decían los profetas, he aquí, soy el siervo de Dios en cuya presencia estoy, decían muchas veces. Y nosotros lo encontramos ahí en los escritos de los profetas. Siempre decían: en cuya presencia estoy, soy siervo del Dios Altísimo, en cuya presencia estoy. Y aquí dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cuántos podemos decir: hágase conmigo conforme a tu palabra? Esto es muy hermoso. María quizás no podía comprender cómo el Hijo de Dios iba a formarse en ella, pero creyó que era la voluntad de Dios, le llenó de gracia y dijo: que así sea como tú lo has dicho, yo estoy dispuesto a servirte. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer siempre que nosotros, ahora que ya tenemos ese compromiso con el Señor, decir: Señor, me despojo de todo lo mundano, me despojo, yo quiero servirte. Y dice que de inmediato se entregó en espíritu y alma y cuerpo para que la voluntad de Dios se hiciera en ella por medio del Espíritu Santo. Ella se sometió bajo la voluntad del reino cuando dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Miren, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cuántos podemos decir así? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Si vemos ahí esta breve y profunda oración tan glorificadora de Dios, es el secreto de la salvación. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Es el secreto de la santificación y es el secreto del servicio eficaz que nosotros podemos llevar al Señor cuando le decimos al Señor: Señor, hágase conmigo conforme tú lo estableces. Yo quiero servirte con todo mi corazón. Que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Dice, miren qué dijo el Señor Jesucristo allá cuando Él estaba orando, allá en San Mateo 26, 42. Búsquenlo. También nuestro Señor Jesucristo lo dijo. San Mateo 26, les dije, 42. Miren, el Señor Jesucristo dijo, y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, como dijo aquí María: hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso es exactamente lo mismo que dijo nuestro Señor Jesucristo: hágase conmigo conforme a tu voluntad. Él estaba clamando: si es posible, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. El Señor sabía cuánto sufrimiento le venía encima, y fue algo, yo no me puedo imaginar qué sufrimiento tenía nuestro Señor Jesucristo al saber que le venía ese tremendo castigo encima, todo por nuestra culpa. Por eso Él oraba al Padre diciendo: si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Él ya sabía lo que le venía.
Y la voluntad de Dios fue, la tienes que beber. La tienes que beber porque de esa manera salvarás al pueblo. De esa manera salvarás al mundo. Tomemos como ejemplo de estas palabras llenas de gracia que deben ser recibidas por nosotros. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Sed santos. Miren qué dice Levítico 27. Levítico 27 en el Antiguo Testamento. Levítico 27 nos dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. A eso nos manda el Señor. Santificaos pues, dice, y sed santos. Que nos santifiquemos y que digamos, como dijo María, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cómo va a suceder eso? ¿Cómo sucederán las cosas? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Pero nosotros dejemos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Y por eso, para que el Espíritu Santo venga a gobernar nuestra vida, nos dice el versículo 7, santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo, Jehová, que os santifico. Tenemos que guardar la palabra del Señor. Tenemos que obedecer. Tenemos que hacer como Él nos manda. Igual lo dijo allá en el pueblo de Israel. A su pueblo de Israel en Levítico. Lo vuelve a repetir en Primera de Pedro. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice la Escritura: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Miren, conducíos con temor, no con orgullo, no con vanidad, no con lujurias, sino despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a las costumbres mundanas, y que el nuevo hombre que el Señor Jesucristo quiere que nosotros seamos, el Señor Jesucristo nos dice: sed santos porque yo soy santo. Santificaos pues, dice el Señor. Santifiquémonos cada día, que al momento de despertar en la mañana, nuestra primera plegaria o nuestras primeras palabras sean de agradecimiento al Señor, y que le entreguemos nuestro día, nuestra vida al Señor, porque gracias a Dios que nosotros tenemos esa oportunidad gloriosa de estar vivos. Entonces, si nos preguntamos, en todas las áreas que nosotros no podemos gobernar y para nosotros va a ser imposible, podemos preguntarnos: ¿y cómo va a ser esto? Y la respuesta del Señor será: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y nosotros tenemos que responder como respondió María: hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa es una verdadera, un verdadero ejemplo para nosotros de la clase de persona que María fue. Por eso nuestro Señor Jesucristo se formó en ella. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo por medio de María. Una persona humilde, una persona entregada a Dios, una persona que sin duda en algún momento dudó, porque dijo: ¿y cómo será esto? Yo no conozco varón, yo soy virgen, porque la Biblia lo dice, que aquí dice en el versículo, ¿dónde está? En el versículo 27, dice: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de María, y el nombre de la virgen era María.
o Miriam en hebreo. Era virgen. Entonces ella decía, ¿cómo va a ser eso? Pero miren, la obediencia de María dice, he aquí la sierva de tu Señor. He aquí los siervos del Señor Jesucristo. Hágase con nosotros conforme a tu palabra. Hágase con nosotros conforme a tu palabra. Que así sea, queridos hermanos. Que aprendamos de esta bonita enseñanza de cómo María halló gracia delante de Dios, porque escrito está aquí. Dice, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. No quiere decir que ella no había pecado, porque ella necesitó un Salvador, Jesucristo. Ella necesitó, Jesucristo murió por ella, porque dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, pero ella encontró, había conocido quién era Dios, y Dios encontró gracia en ella, que era una mujer obediente, como Ana, como muchas mujeres en la Biblia, a diferencia de que María fue la madre de nuestro Señor Jesucristo, hombre, no la madre de Dios, como mal enseñan muchas veces, sino madre de nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro Señor Jesucristo, hombre. Porque allá en San Juan 1:1 dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y bondad. Así que, queridos hermanos, cuando estemos en dificultades, digámosle al Señor, he aquí tu siervo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, quiero hacer conforme a tu palabra, quiero vivir conforme a tu palabra. Y dejemos que la palabra de Dios fluya en nosotros, dejemos que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, como dice Colosenses 3:16, y la palabra de Cristo mora en abundancia, y cuando esa palabra va a morar en nosotros en abundancia, en nuestro corazón, seremos humildes, seremos como aquellos personajes grandiosos en la Biblia, como Moisés, que la Biblia dice, que Moisés dice, y no había otro hombre más manso como Moisés en la tierra, dice. ¿Te recuerdan? ¿Y cómo fue Moisés? Moisés tenía su carácter también fuerte. Moisés se enojaba, pero ahí la Biblia dice, no había hombre más manso como él en la tierra. ¿Y qué hacía? Se encontraba con Dios cara a cara. Y se impregnaba tanto de Dios que su rostro cambiaba, porque tanto era la luz de permanecer en la presencia de Dios que su rostro resplandecía. Por eso dice la Escritura que él se ponía un velo para que la gente no se mirara en su rostro, para que escuchara su palabra. Y igual le pasaba con Pedro, igual le pasaba con Pablo, que Pablo llevaba sus vestidos, a Pablo llevaba sus delantales de los que él me imagino que usaba para trabajar, los llevaban y los ponían sobre los enfermos, sanaban los enfermos, salían los demonios solo por las vestiduras que iban impregnadas por el Espíritu Santo. Pedro, dice la Escritura que las personas sacaban los enfermos por si quizá la sombra de Pedro podía caer sobre de ellos. ¿Qué me imagino que sí? Buscaban la dirección del sol y donde iba a pasar Pedro para que la sombra les cayera sobre de ellos. Mire, de esa manera es que nosotros tenemos que vivir. Pero ¿qué tenemos que hacer? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso es lo que tenemos que decir. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa fue la enseñanza que nos ha dejado esta tarde, la preciosa palabra del Señor. ¿Cómo será esto? El Espíritu Santo vendrá sobre usted. El Espíritu Santo vendrá sobre usted. Si usted deja que el Espíritu Santo gobierne su vida, va a encontrar mucha bendición en su vida a partir de ahora. Porque la palabra del Señor nos ha enseñado que nosotros debemos ser como esta sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Amén. 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 Que el Señor bendiga esta preciosa. Dele aplausos al Señor. Dios es bueno y maravilloso.